¿Alguna vez te rechazaron por tu aspecto físico? ¿Te rechazaron por tu condición económica? Bueno, a esta práctica se le llama hacer acepción de personas. Si esto es así, te invito a que te quedes en mi video y veremos a través de la palabra de Dios que nos revela la Escritura. Acompáñame. Te invito a que abras tu Biblia en la Epístola de Santiago en su capítulo 2. ¿Hacer acepción de persona es algo que le agrada a Dios? Bueno, hoy lo descubriremos. Dice el versículo 1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y esto es interesante. Cuando Santiago escribe esta carta, están pasando algunas cosas que no están bien. Así que el escritor es muy específico y enfático y es muy claro a la hora de hablar. Él les dice: esta fe que ustedes están promoviendo debe ser, pero sin acepción de personas. En pocas palabras, delante de Dios todos somos iguales. Y es que debemos de entender algo. El cristianismo va creciendo. El evangelio es algo que se está moviendo. Pero hay un detalle. En este momento hay judíos, hay gentiles, hay esclavos, hay libres, hay pobres, hay ricos, hay bárbaros, hay griegos. Y todo este tipo de culturas están haciendo barreras dentro del cristianismo, dentro del ministerio. Así que Santiago les está recordando algo que ya estaba escrito en la ley real. Quiero que me acompañes al libro de Levítico en su capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículos 14 y 15. Para ser más específico, dice el versículo 15: No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En pocas palabras, alguien por ser pobre no merece ser mejor tratado, y alguien por ser rico tampoco debe exigir preferencias. Ambas partes deben de ser puestas en igualdad de derecho. Y eso es lo que le está recordando Santiago a aquellos que conocían la ley real, hablando de los judíos, que eran los más encargados de poder transmitir el evangelio, pues ellos tenían el contexto de Dios y su grandeza y lo que Dios ha hecho con ellos a través de los siglos. Pero hay otro detalle que está sucediendo. Y cuando leamos la Escritura, entenderemos cómo encajan las palabras de Santiago a lo que está sucediendo en aquella época. Y si algo de aquella época está sucediendo en esta época, será evidente la realidad con la que nosotros vivimos el Evangelio de hoy. Y es que hay algo importante. Cuando los hermanos están comenzando a compartir el Evangelio y la gracia de nuestro Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, aquellos primeros cristianos no poseían un templo, no poseían a lo que nosotros le llamamos ir a la iglesia. Así que ellos, cada vez que se querían reunir, necesitaban una habitación grande o el salón de una casa de alguno de los hermanos ricos. Otras veces alquilaban algún local o alguna plaza pública para desarrollar la actividad o el culto. A esta reunión podrían llegar quienes quisieran, pues era abierta y era libre, pues se compartía el evangelio. Pero había un detalle. Cuando llegaba un pobre o un indigente, este no era recibido cordialmente. Le saludaban, le hablaban, pero sencillamente no era tomado en cuenta. Pasaba desapercibido. No era alguien del cual ellos podían decir que era necesario para la obra de Dios, pues ellos estaban considerando que no era necesario, porque su condición económica no era digna de bendición para ellos, ni para con Dios. Así que ahora encajarán las palabras del ejemplo que Santiago pone en el versículo número 2. Y comenzaré a decir el ejemplo de lo que no debe de suceder en nuestras iglesias. Dice el verso 2: Pero si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú acá en buen lugar. Y dices al pobre: y tú ahí en pie quédate, o siéntate acá a mi estrado o a mis pies, no en mi banco, sino en el suelo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces?
con malos pensamientos? Y esto es lo interesante, porque los hermanos de aquella época están haciendo eso. Cuando un pobre llegaba, ellos no le valoraban. Pues en realidad ellos pensaban de que Dios había elegido para bendecir al rico y que al pobre no. Cuando en realidad Santiago les está diciendo que el pobre es rico espiritualmente, pero ellos no están interesados en lo que Dios ve en el humano, en el hombre. Ellos están interesados en la riqueza que pueden obtener a través del nombre de Dios. Y a esto se le debe llamar hombres de malos pensamientos, porque están juzgando cómo bendice Dios o cómo ellos creen que Dios debe de bendecir, porque en realidad Dios ve el corazón del hombre. Y esto es lo interesante, y este es el llamado a la reflexión que hoy traigo en esta hora. Muchas veces utilizamos este texto para poder juzgar el liderazgo de alguien, pues hacer acepción de personas significa lo siguiente: es una decisión injusta tomada por quien dirige o por quien tiene la autoridad, alguien que descalifica a una persona o alguien que aprueba a otra persona por criterios favorables a su necesidad o a sus intereses. Cuando nosotros vemos esta escritura, normalmente decimos que el líder es quien dice cómo va la congregación, porque dependerá cómo el líder ve a las personas y así los demás van a verle y van a comportarse. Pero la escritura no está diciendo esto, no está hablando a una sola persona, está hablando a un grupo específico, aquellos que consideran que solo son ellos, aquellos que se dan por bendecidos. Y esto es lo interesante. En nuestras iglesias está pasando lo mismo, porque comenzamos a despreciar a otros. Alguna vez nosotros alcanzamos el nivel de congregarnos todos los domingos, conocemos algunos textos bíblicos, nos dan algún privilegio, entonces llegamos a considerar que formamos parte de ese grupo y que somos bendecidos, óigase bien, que somos bendecidos y comenzamos a descalificar a otros. Pero esto es lo interesante. Santiago dice claramente que cuando actuamos de esa manera, estamos convirtiéndonos en jueces de malos pensamientos. Podemos asistir a la iglesia, podemos ir a todos los cultos, cantar las mejores alabanzas y saber los mejores salmos y tener la mejor vestimenta que parezca más espiritual delante de Dios. Pero ¿sabes algo que dice la Escritura? Dice el versículo 8, si en verdad cumples la ley real, conforme la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el verso 9, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Así que la pregunta que tú debes de hacerte es la siguiente: ¿soy alguien que rechaza a los demás y los descalifica porque considera que no tienen la bendición de Dios? ¿Soy alguien que cree que la bendición de Dios es por lo que puede alguien aparentar? Pues sabes, a Dios no le impresiona nuestra vestimenta, nuestra elocuencia. A Dios le impresiona el corazón que un hombre puede tener para con su voluntad, para con su obediencia y su camino. Espero podamos reflexionar. Espero podamos entender cómo está nuestro caminar delante de Dios y cómo estamos actuando bajo esta práctica. Pues podemos engañar a los hermanos, podemos engañar al ojo, pero a Dios no le podemos engañar. Y si estamos pecando, pagaremos la consecuencia de ese pecado delante de Él. Espero puedas reflexionar. Dios les bendiga.